hermanos, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de adoración, a esta reunión de culto familiar en día miércoles. Sé que algunos hermanos están comenzando a conectarse, así que sean bienvenidos a este tiempo, familia, la familia de la fe, la iglesia local, Sendas Antiguas. Mis amados hermanos, les damos la bienvenida a este tiempo. Y también queremos agradecer y dar gracias a Dios por las vidas de cada uno de los que se están conectando desde otro lugar, que también siguen estos tiempos de adoración junto con nosotros. Damos gracias a Dios por sus vidas también y por disponer de su tiempo para juntos crecer en el Señor, crecer en su palabra y disponer un tiempo para ser ministrados por el Señor. Este es un tiempo especial, por supuesto, porque vamos a adorar al Rey de Reyes y vamos a recibir de su palabra. Así que les animo a que dispongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, todo nuestro ser para adorar a nuestro Señor Jesucristo como Él lo merece. Y como siempre, vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado, porque nos has guardado, Señor, en este tiempo. Señor, cuántos meses ya de esta manera y aún vemos tu gracia, tu favor y misericordia. También sabemos, Señor, que hay quienes han padecido pérdida, hay quienes han padecido enfermedad durante este tiempo y han sido tiempos difíciles, ciertamente. Pero en medio de la prueba y la adversidad, siempre está la luz y el resplandor de tu palabra, de tus promesas, que nos ayudan a recordar que tú estás ahí, Señor, con nosotros. Señor, y en esta tarde no es la excepción. Nos has dado vida un día más para buscar tu rostro, para entrar a tu presencia en adoración, para adorarte como tú lo mereces, cantarte, exaltarte y también, Señor, para estar dispuestos a recibir la instrucción de tu palabra que tienes hoy para cada una de nuestras vidas. Señor, bendice por favor este tiempo. Inclina nuestros corazones hacia ti. Que no nos afanemos, que no nos preocupemos de nada, sino solamente de hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, porque entendemos que no hay mejor lugar que estar bajo la voluntad de Dios, siendo guiados por tu Espíritu Santo, por tu preciosa palabra, hacia el crecimiento y la madurez que necesitamos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. A ti te damos la gloria, Padre, y gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos, ya sea aquí, Señor, de este lado de la cámara o del otro lado, Señor, siendo ministrados por tu Espíritu Santo también. Nos ponemos en tus manos, Señor, y damos gloria a tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Recibe toda adoración, Padre. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor el derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies,
cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Amén, Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Recibe toda la gloria, porque sobre todo eres digno. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
consumado fue todo. En esa cruz, tu preciosa muerte, Jesucristo, nos dio vida. Te rogamos que continúes tu obra en nosotros, que nos ayudes a permanecer tus promesas, en tu palabra, sostenidos en la roca de nuestra salvación. Que siempre tengamos presente tu muerte que nos llevó a esa vida y nos ha concedido la eternidad con nuestro Padre Celestial. Te ruego que tu Santo Espíritu y tu bendita palabra nos conduzcan en nuestra trayectoria por este mundo. Ayuda a tu iglesia a permanecer firme. Sosténnos. Que nuestra mente cada día sea renovada, sea influenciada por tu palabra. Que este mundo no nos dicte nuestra manera de pensar, sino solamente tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer en tu gracia. Ayúdanos a permanecer en cada una de tus promesas. Sosténnos, Señor. Que podamos caminar con la seguridad que vino a nuestras vidas por medio de Cristo. Esa muerte vicaria por la cual hallamos gracia, socorro y seguridad en Cristo. Padre, te ruego que fortalezcas al débil, que animes y levantes al cansado, Señor. Te ruego, Padre, que toda tu iglesia permanezcamos en fe, que nuestras convicciones solamente estén ancladas firmemente en tus promesas y que nuestra mirada solamente esté fija en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Permítenos deleitarnos en tu presencia. Permítenos y concédenos cada día que tu Santo Espíritu nos guíe y continúe la obra en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Despierta nuestros corazones a gratitud y fervor, un genuino amor por ti. Despiértanos, Señor, y sensibiliza a tu iglesia a mirar todo aquello que tú ya has hecho. Una obra perfecta. Gracias, precioso Padre, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Podemos dar gracias a Dios, hermanos, porque Dios es fiel. Su promesa, su palabra, su voluntad, que es perfecta, eso nos lleva a tener paz, seguridad, tranquilidad, porque Dios está en su trono, hermanos. Y probablemente somos muy repetitivos o reiterativos al respecto, pero es que esa es nuestra confianza. El Evangelio eterno es nuestra promesa, la vida eterna con Jesús. Y desconocemos el tiempo que tú y yo estemos en este mundo, pero algo sabemos: en Cristo está garantizada nuestra eternidad con Él. Y esa es la confianza que tenemos. Y esa es la fe que debemos tener todos los días, de saber que nuestro Dios vela por nosotros, está pendiente de nosotros, está cuidando de nosotros, porque eso enseña su palabra. Es un Dios de amor y misericordia,
para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que Él ha hecho parte de su familia. Y hoy como familia damos gracias al Señor que nos permite experimentar un poco del cielo, ¿verdad? A través de adorarle y entrar en comunión con su Espíritu Santo a través de la adoración. Y hermanos, queremos dar nuevamente la bienvenida si te conectaste poquito después de haber iniciado. Queremos dar gracias a Dios por tu vida también. Y damos gracias al Señor por esta plataforma que nos permite tener para llegar hasta muchos hogares con su palabra. Y damos gracias a Dios porque es su palabra la que hace el cambio y la transformación en cada una de nuestras vidas. Así que ánimo, iglesia, ánimo, porque la palabra de Dios sigue salvando. La palabra de Dios sigue cambiando corazones, sigue trayendo gozo y esperanza en el creer. Porque Cristo, amados hermanos, que nos ha dejado su palabra y sus promesas, es fiel a lo que prometió. Y esa es nuestra seguridad, y bien se dijo ahorita, es esa firme ancla en nuestra alma, a sus promesas que nos mantienen firmes y constantes, creciendo en el conocimiento del Señor. Así que todos aquellos que estamos en este mismo camino, en este mismo proceder y en este mismo sentir, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y en lo que buscan la enseñanza, solamente haré una breve oración para poner este tiempo también en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por tu palabra, la cual es pura, es perfecta, es buena y digna, Señor, de ser proclamada y recibida. Oramos por tu bendición, Señor, en esta enseñanza, porque tú apliques, Señor, tu propósito y voluntad por la cual has inspirado en cada uno de nuestros corazones, para que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación y por tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, he titulado la enseñanza de esta tarde La vid, los pámpanos y los frutos. Y pareciera un eslabón de tres, como si fuese un pequeño tren que, sabemos, la locomotora se encarga de llevar al resto del tren. Y, hermanos, la vid es Cristo. Él es el que nos lleva precisamente a tener el fruto que glorifica a su Padre. ¿Saben? Jesús nos ha dejado a ti y a mí una encomienda que es glorificar a su Padre, glorificar al Padre eterno. Y para poder glorificar a Dios, tú y yo debemos no solamente llevar fruto, sino mucho fruto. Jesús lo enseñó así. Y la razón por la cual podemos dar mucho fruto es si estamos nosotros en la vid que es Cristo. Nosotros somos esos pequeños pámpanos, es como un vástago, un pequeño retoño, una pequeña florecilla que sale, por decirlo así, de una rama. Pero nosotros no somos la rama, nosotros no somos la raíz. Es la raíz la que nos sostiene a nosotros, es la raíz la que nos nutre, la que nos alimenta, la que nos da el vigor para poder tener vida. Y así como sucede en una planta, en lo natural, en una vid, de la misma forma nosotros, si no estamos en Cristo Jesús, que es la vid, no vamos a poder dar los frutos que glorifiquen al Padre. Así que esta tarde, hermanos, este es el propósito de esta enseñanza, recordarnos a nosotros cuán importante es permanecer en Cristo, y que además nos enseñará a través de este evangelio, la palabra del Señor, que aquellos que estamos en Cristo debemos dar mucho fruto para la gloria de Dios. Dios no miente, hermanos. Dios es veraz a toda su palabra. Y Él nos dice aquí que aquellos que están en su Hijo, Jesucristo, daremos mucho fruto para la gloria de Él. Por eso fue enviado el Espíritu Santo. Por eso este capítulo 15 se encuentra precisamente entre el 14 y 16, que nos hablan de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo.
Se encuentra este capítulo intermedio con el propósito de recordarnos que Jesús es la vid verdadera. Puede haber muchos lugares donde nosotros intentemos echar raíz. Podemos echar raíces en nuestros trabajos, en nuestro intelecto incluso. Podemos echar raíces en nuestra familia, podemos echar raíces de muchas maneras, incluso en religiones, incluso en el cristianismo, pero sin Cristo. Pero aquí el Señor nos habla, yo soy la vid verdadera. Eso implica que hay vid falsas. Hay lugares donde podemos estar depositando nuestra fe, esperanza y confianza, pero que al final no será la recompensa que estamos esperando de la vida eterna. Es por eso que Jesús nos invita a Él, a ir a Él. Y hermano, hermana que me estás escuchando, probablemente, y reitero, estos últimos meses que han sido difíciles en muchos aspectos, probablemente experimentando en tu hogar escasez, apatía por las cosas espirituales, tibieza en muchos aspectos. Este es el tiempo de volver al Señor. Es el tiempo de volver a la vid verdadera, de volver al Padre eterno, el cual nos puede nutrir, alimentar lo suficiente para que nuestra vida espiritual realmente retribuya los frutos que el Padre espera de tu vida y de mi vida. Hermanos, Dios nos ha salvado con un propósito. Y esto es algo importante que tú y yo debemos recordar cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que vamos a las enseñanzas de la palabra de Dios, debemos recordar algo. Dios tiene un propósito por lo cual nos dejó esta enseñanza. Siempre, hermanos, nunca menospreciemos ninguna porción de las Escrituras, porque toda jota y toda tilde de la ley, es decir, la letra más pequeña y el acento más pequeño que se encuentre en este libro, tendrá su cumplimiento en Cristo. Así que mis hermanos, lo que vamos a aprender hoy tiene un propósito específico, de llevarnos nuevamente a Cristo, de aferrarnos a Él. Así como la vid no puede llevar fruto, ¿verdad? Si no está, como el pámpano no puede llevar fruto si no está en la vid, también nosotros no podremos llevar el fruto si no estamos en Cristo. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera. Es uno de los yo soy de Cristo, donde implica su soberanía y su divinidad, diciendo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermanos, este versículo 1 es clave para entender el resto de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Es el Padre el que obra, el que trabaja, el que se perfecciona en cada uno de nosotros. ¿No nos dice acaso la Escritura que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Pablo lo entendió. Siendo Saulo, no lo comprendía, era un hombre necio, testarudo, orgulloso y soberbio. Pero cuando Dios Padre comenzó a labrar la tierra en el corazón de Saulo, es entonces que ese corazón tierno, esa conciencia tierna del Pablo, se manifestó. De la misma forma, hermanos, el Padre está trabajando en cada una de nuestras vidas. Y lo hace de manera individual, por supuesto lo hace de manera colectiva. Dios en ocasiones habla a toda la iglesia local. A veces está hablando a toda la iglesia a nivel universal, por supuesto, por medio de su Espíritu Santo. Pero también Dios tiene tiempos especiales y planes específicos en lo individual con cada uno de nosotros. Porque cada una de nuestras vidas está en un proceso de crecimiento y en un proceso de santificación. Y en ese proceso Dios está trabajando contigo. Ahora, yo imagino que aunque la tierra en lo natural, cuando el campo está siendo preparado para ser sembrado, para recibir la semilla, pues el campo como tal no percibe un dolor, no hay un sufrimiento, pero sí se percibe un trato con la tierra. Tiene que haber un proceso para perfeccionar el terreno y poder así recibir la semilla. Hermanos, Dios va a tratar con nuestras vidas cada día, porque Él es el labrador. Él es el que está tratando, está arando la tierra de tu corazón y de mi corazón cada día con las pruebas, con las situaciones, con todo lo que estamos experimentando, con el propósito de que solo dependas de Él. Ahora, la buena semilla es su palabra. Y es cuando su palabra llega a nuestro corazón que trae aliento, que trae esperanza. Es cuando entendemos que Dios tenía un propósito en todo. A veces al final del túnel nos encontramos con, ahora entiendo por qué Dios permitió todas estas cosas. Al principio no entendemos,
no comprendemos, pero al saber que es Dios el que está obrando, eso a ti y a mí nos debe mantener en paz y en tranquilidad, porque Dios está haciendo las cosas para nuestro bien, si es que amamos al Señor. Ahora bien, Jesús se presenta aquí como la vid verdadera y nos recuerda que es el Padre el que trabaja en nuestro corazón. Y el verso 2 nos habla ahora de nosotros, los creyentes. Todo pámpano, Él dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense, hermanos, solo podemos dar fruto en Cristo. Fuera de Cristo no podremos dar los frutos que el Señor espera de nuestras vidas. Por eso Jesús es muy específico, muy detallista al decir, todo aquel que no da fruto en mí. Porque la única manera de dar fruto agradable al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. No hay forma en que tu vida, mi vida, pueda agradar a Dios Padre, sino solo por medio de Cristo. Porque solo en Cristo el Padre tiene contentamiento. Él es su Hijo amado. Ahora nosotros somos revestidos de Cristo cuando somos justificados por la sangre del Cordero, cuando somos justificados por la salvación que Dios imputa en nuestras vidas. Y entonces el Padre nos ve a ti y a mí como ve a su propio Hijo. Pero ¿qué es lo que está viendo Dios el Padre en nosotros? A Cristo en nosotros. Somos revestidos del Señor Jesucristo, enseña la palabra del Señor. Y esto es precisamente el propósito por el cual Dios nos reviste de su Hijo, para poder dar frutos en Él agradables para el Padre. Solo así tu vida podrá ser agradable al Señor. Y probablemente tú te has preguntado, ¿por qué no soy bendecido por el Señor como probablemente otras personas? ¿Por qué Dios no me usa de la manera como yo quisiera ser usado? Porque probablemente estás buscando dar los frutos en tus propias fuerzas. Y necesitas ir al Señor y depender de Él para que el fruto que tú des sea en Cristo y así el Padre lo reciba en olor fragante. Ahora bien, nos enseña otra verdad aquí Cristo nuestro Señor, que aquel que está dando fruto en Cristo Jesús, Él es el Padre, como el labrador que se presentó en el versículo 1, el que nos limpiará, nos va a limpiar, hermanos. Va a quitar toda contaminación de pecado, de la carne, de nuestras vidas, día tras día, renovando tu mente, renovando tu entendimiento, tu corazón, cambiando tus afectos, trasladando tu gozo y tu alegría ahora en la palabra del Señor y no en las circunstancias. Comienzas a ver una transformación en tu vida. Y es porque Dios el Padre está labrando su obra en ti. Hermanos, vean qué hermoso es ver que el proceso de transformación que estamos viviendo es la mano de Dios obrando en tu propia vida, en tu propia familia, en tu hogar, cómo Dios está tratando en cada una de nuestras casas, cómo Dios está guiando a cada uno de nosotros a Cristo. Hermanos, es hermoso verlo, porque estamos siendo lavados, limpiados constantemente con el propósito de que llevemos más fruto. Eso implica entonces que lo que has hecho hasta el día de hoy para el Señor no es todo lo que tienes para dar. ¿Sí me explico? Es decir, Dios te continuará limpiando cada vez más para que sigas siendo útil y dando más fruto para la gloria de su nombre y para la proclamación del Evangelio. El Evangelio del Reino se tiene que predicar y las promesas del Evangelio se tienen que cumplir. Y la obra de Dios y su plan perfecto que tiene en cada vida también. Y es entonces donde tú y yo nos encontramos en un proceso de transformación. Así que hermano, hermana, que estás escuchando esta enseñanza, debes recordar algo muy importante. Dios todos los días está trabajando en tu vida. Dios no detiene su obra. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Y hermanos, yo creo en que la obra de Dios se está perfeccionando cada día en nuestras vidas. A veces nosotros lamentablemente somos el medio o el obstáculo para entorpecer o detener de alguna forma, pero la obra de Dios continúa. Entonces viene el quebrantamiento, ¿verdad? Cuando Dios trata de tal manera con nosotros que nos damos cuenta en qué áreas estamos mal para guiarnos al arrepentimiento por su benignidad y entonces poder seguir adelante. Ese es el proceso de Dios, hermanos, porque la obra de Dios y su plan nunca se va a frustrar.
Nuestra pereza y nuestra inconstancia y falta de fidelidad a su obra entorpece, pero no frustra, porque el plan de Dios se perfecciona a pesar de nosotros, no por nosotros. Y podemos dar gracias a Dios por eso, aunque a veces sus tratos son difíciles y son duros. Ahora el versículo 3 me llama mucho la atención porque nos habla de el instrumento que Dios utiliza para limpiar nuestras vidas, y es la palabra misma. Vean lo que dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Quiénes? Los que caminaban con Jesús. Y tú y yo caminamos con Cristo, tú y yo estamos con Él, entonces ya estamos limpios. Tenemos que entender que es la palabra de Dios. Aquí nos dice: ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Es la regeneración por el lavamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es esa agua fresca que proviene desde el trono, agua viva que produce pureza en nuestro corazón. Es la palabra viva de Dios que trae a nosotros ánimo, gozo, que trae expectativas del mover de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios hará, precisamente porque su palabra es viva y constantemente nos está nutriendo. Hermanos, el agua estancada llega a perder su función, su propósito, sus elementos que tiene para poder nutrir. Si una vid se encontrara plantada en un lugar donde no hubiese agua que corriera, tarde que temprano, eventualmente esa vid se secará, porque los nutrientes de esa agua ya no estarán ahí. Pero tú y yo podemos estar seguros de algo: la palabra de Dios tiene los nutrientes suficientes y eternos para nutrir día tras día tu vida y mi vida, y no solo aquí, sino por la eternidad, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras de nuestro Señor no pasarán, hermanos. Tendrán siempre cumplimiento de manera eterna, porque Dios nuestro Padre es el eterno Dios. Así que, hermanos, ya estamos limpios por la palabra, esa palabra que Dios nos ha hablado, la Biblia. Tenemos que tú y yo estar constantemente estar yendo a la palabra para ser lavados de nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, nos dice algo el Señor, y es una exhortación y por supuesto un mandamiento. Cuando Jesús dice algo a su iglesia, yo sé que lo dice con mucho amor, pero es un mandato. Finalmente es una instrucción que tenemos que cumplir, porque la palabra de Dios nos ha sido dada para ser obedecida. En eso es honrado Dios, en que se obedezca a su palabra. De nada sirve tener sus mandamientos y solamente verlos como una decoración cuando no tienen utilidad. Nosotros debemos comprender que lo que está escrito aquí es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra transformación, para ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Estamos en ese proceso, tú y yo, todos los creyentes en Cristo, sin importar cómo Dios te esté usando, la plataforma en la cual Él te haya colocado para proclamar el Evangelio, ya sea que tengas la oportunidad de predicar a cientos, a miles o a una familia, no importa. El Señor está cumpliendo su propósito a través de su palabra y a través de tu vida. Y tenemos que recordar, por lo tanto, hermanos, que tenemos que permanecer en Él. Dice el verso 4, permanecer en mí. Claro, hermanos, porque Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y para dar el fruto hay que estar en Cristo. Permanecer en mí. Nos está diciendo qué hacer. A veces nos encontramos con tropiezos, ¿verdad? Esos valles que tenemos que enfrentar. Nos gusta estar en las cimas, pero a veces los valles los vamos a encontrar en nuestras vidas. Y esos valles de soledad, esos valles que parecen desérticos, donde la prueba parece interminable, que hasta dices, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta surgen dichos, ¿verdad? Mundanos, porque no están en las Escrituras, que dicen, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Y saben, hermanos, eso no está en la Biblia. Pero la realidad es que los tratos de Dios en nuestras vidas se perfeccionan. Y quiero corregir eso de Dios aprieta, pero no ahorca. Quiero decir algo, amados hermanos. El plan de Dios se va a perfeccionar hasta que tú seas quebrantado. Y por eso enseña Filipenses 1:6 que podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese proceso, hermanos. Y la perfección vendrá cuando venga la glorificación en un futuro. Pero mientras no seamos glorificados, estamos entonces siendo santificados.
Por eso Dios está tratando con tu vida y con mi vida, barriendo los ídolos de nuestro corazón, removiendo la idolatría en nuestras vidas, para que dejemos de confiar en nosotros y vayamos a la vid verdadera y podamos ser esos pámpanos que permanecen realmente ahí para darle los frutos que el Padre espera de cada uno de nosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Eso es sentido de permanencia. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Creo que esto es muy claro, es evidente. Y todo cristiano se jacta, incluso yo, de estar en Cristo y que todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo. Pero entonces, ¿por qué vienen exhortaciones en las Escrituras de examinarnos a cada uno de nosotros? Porque a veces tenemos la tendencia en nuestro necio corazón y engañoso de depender de factores externos que no son Dios. Y además agregamos que Dios nos bendice y que Dios nos está ayudando cuando estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Me recuerda como Santiago dice también, y hemos mencionado últimamente Santiago, pero Santiago dice, no digan, vamos a hacer y a deshacer y el próximo año vamos a traficar o a vender o a comerciar y esto y el otro, sino que debemos de decir, si Dios quiere. Eso nos habla de una dependencia total de la vid. Jesús se llamó a sí mismo la vid, porque solo la vid puede dar vida. Y esa vida es la vida en abundancia que Él promete en Juan 10:10. Esa vida llena, plena, por supuesto también de persecuciones y pruebas, pero también de paz, gozo, bendición y todos los aspectos de beneficio que nos da la cruz. Porque no vamos a negar que en Cristo hay amor, hay consolación, hay fortaleza, hay ánimo, hay provisión, hay prosperidad, hay todas esas cosas, hermanos, porque Cristo lo promete. Cristo habla en su palabra de eso. Pero tú y yo no debemos buscar esas cosas, sino buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás conforme a su voluntad nos será añadido. Eso es algo hermoso, hermanos, pero también debemos recordar entonces que las pruebas y las vicisitudes que enfrentamos en la vida son parte de los tratos de Dios en cada uno de nosotros para moldear el carácter. Qué importante es esa palabra, carácter. Es la esencia de quién eres tú. El carácter implica la fortaleza para enfrentar las situaciones, los retos, una enfermedad de un pariente, de un ser querido, de un familiar, de un amigo, para enfrentar una situación donde perdiste el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Ahí se empieza a mostrar el carácter. Y yo sé que hay personas que no conocen de Dios, que son impías y rechazan a Cristo, que pueden mostrar cierto carácter para algunas cosas, pero finalmente serán quebrantados también. Pero hermanos, el carácter en Cristo tiene una gran diferencia con el carácter natural. El carácter en Cristo depende del Señor y no de sí mismo. Hay quien dice, es que yo no soy de esos que fácilmente se doblegan. Yo tengo esa capacidad y no me da vergüenza y hago y deshago. Y en lo natural puede ser que así sea. Pero Dios no está buscando ese tipo de carácter. Dios lo que está buscando es que dependamos de Él, que le digamos, Señor, soy débil, Señor, yo no puedo. Y probablemente tengas talentos, tengas dones, tengas las características de ser un líder para la obra del Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero en todo tienes que aprender a depender de Él. Para que entonces cuando el Señor te coloque en una posición para guiar a otros, tu carácter sea el carácter de Cristo. Y tu mente la mente del Señor. Así que yo soy la vid, dice el Señor, versículo 5. Vosotros los pámpanos, nos lo vuelve a recordar. En otras palabras es, a ver, iglesia, ustedes dependen de mí, no yo de ustedes. Porque a veces, mis hermanos, pensamos también sutilmente, Dios nos necesita. Si no hago yo esto, entonces ¿quién lo haría, verdad, Señor? Entonces yo soy tu instrumento clave en todo esto. Nací para esto, ¿verdad? Como Esther. Pero miren, hermanos, tenemos que saber una cosa.
Dios es el que es soberano y se vale de su soberanía para hacer lo que Él quiere. Y es entonces que en su soberanía te permite hacer lo que haces para la gloria de su nombre. Humildad es una de las características que Jesús nos dijo: apréndanlas de mí. Humildad. Porque si algo tenemos todos, hermanos, los que estamos aquí y los que están viendo esto, es orgullo. ¿Y qué necesitamos? Más humildad, más humildad. Y una vez que digas soy humilde, eso implica soberbia. Más humildad, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y viene aquí la palabra que yo creo que muchos conocemos cuando Jesús dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y podríamos pensar hasta este punto: a ver, pastor, yo antes hacía muchas cosas y yo no conocía al Señor. Incluso probablemente seas un ingeniero o de esas personas que dominan la informática y pueden crear sistemas y muchas cosas, y dices: yo no conocía de Cristo y hacía todo eso. Bueno, es que tienes que entender algo. En el mundo, y los que son del mundo pueden hacer muchas cosas. Finalmente todo ser humano es creado a la imagen de Dios y tiene la capacidad de crear. Pero, hermanos, algo que los que son del mundo no pueden hacer es dar los frutos de Cristo. Porque eso solo se pueden dar estando en Él y estando Él en nosotros. Él claramente nos lo dijo: deben permanecer en mí y yo en ustedes. Es una relación de dos. Esto no es solitos. Él sin nosotros es Dios, pero nosotros sin Él somos nada, hermanos. Ese es el punto. Entonces lo que nos está diciendo es: debes permanecer en mí y yo permaneceré en ti. Eso nos habla de una constante comunión con Él. Así que este es el propósito, que llevemos mucho fruto. Si se dan cuenta, cada vez que menciona la palabra fruto, dice mucho, antepone la palabra mucho, porque en Cristo, hermanos, el fruto debe ser abundante. No estamos sirviendo a un ídolo de palo, de piedra o de yeso, estamos sirviendo al Dios verdadero. Y tiene que haber un verdadero fruto, una manifestación de la presencia del Señor cuando le adoras, cuando le sirves, cuando le proclamas, cuando lo anuncias. Tienes que hablar en su nombre y con autoridad. Y la única forma es estando en Él, hablando con el poder de su Espíritu Santo. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. ¡Wow! Ahora, ¿a dónde se echan los pámpanos que no sirven, que se secan? Bueno, aquí nos dice que los van a recoger, los van a echar en el fuego y arden. Ahora, podrías pensar en este momento: entonces tengo que estar constantemente dando fruto para la obra del Señor, porque si no, entonces me perdería. Bueno, es que aquí viene una enseñanza muy importante que a veces trae mucha confusión. El que está en Cristo siempre da fruto. Ese es el punto que a veces no entendemos. Si estamos verdaderamente en el Señor, va a haber fruto en nuestras vidas. Va a haber una evidencia de que el Espíritu de Dios gobierna tu vida y mi vida. Va a haber un destello de deseo por orar, por leer la palabra, por servirle al Señor. Quizá los dones se manifiesten de diferente forma porque somos un cuerpo y hemos recibido cada uno de nosotros medida de fe, los dones para la edificación del cuerpo, etcétera, etcétera. Es otro tema, pero el punto, hermanos, es que hay evidencia del fruto en el que es creyente, genuino, nacido de nuevo en el Señor. Pero aquellos fraudulentos eventualmente serán desenmascarados, eventualmente vienen las pruebas y caen. ¿Qué sucede con aquellos que edifican sus vidas sobre la arena? Vienen las pruebas, las tribulaciones, y es grande la ruina de esa vida. ¿Por qué? Porque no edificó su vida en el Señor. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. Nos dijo el Señor, unos versos antes, que el que permanece en Él, Cristo permanece entonces en Él. Es decir, los que permanecemos en Cristo es porque el Señor está permaneciendo en nosotros. Y el Señor no se aparta, el Señor no se va. El Señor no nos da vida temporal, nos da vida eterna.
Pero el que no permanece en él será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjense qué hermosa promesa te va a dar. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahí sí la palabra todo dice todo. ¿Pero cuándo? Cuando permaneces en él. Ahora, si entendemos el contexto de lo que venimos viendo, la vid, los pámpanos y los frutos, implica entonces que el que está permaneciendo en él es porque está dando fruto en Cristo. Y para dar fruto en Cristo, iniciaste con lo más básico del cristianismo. Te negaste a ti mismo. Y entonces buscas agradar a aquel que te salvó. Porque aquel que ha nacido de nuevo y que es rescatado de sus antiguos pecados y de la vana manera de vivir, ahora busca agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa es la realidad, hermanos. Entonces no vamos a pedir cosas vanas. Probablemente a veces suceda, somos seres humanos, todavía con naturaleza caída, y llegan a haber vestigios de todavía materialismo y muchas cosas en nuestras vidas. Por supuesto, no vamos a decir que porque si pediste algo material seas un mundano carnal, no lo vamos a decir así. Pero finalmente Dios va a conceder lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y nos va a conceder lo que es necesario para nuestra edificación en Él y para nuestro crecimiento y la edificación también de los que nos rodean. Así que si permanecemos en Él y sus palabras, esto es clave, que la palabra de Dios permanezca en nosotros, porque la palabra que está en nosotros es la palabra de Dios y esta lleva vida. Entonces pediremos y Él lo hará. Y luego el verso 8, hermanos. ¿Quieres dar gloria a Dios? Ve lo que dice aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Nuevamente, ¿cuánto fruto? Mucho. ¿Y qué sucede cuando hay mucho fruto? El Padre recibe la gloria. Y la única forma de que el Padre reciba la gloria, porque tú tienes mucho fruto, es si tú te encuentras en la vid. Esto es clave, hermanos. Sin Cristo, separados de Él, es la enseñanza que Él nos está dejando hoy. Nada podemos hacer. Tenemos que ir a Cristo. Ahí en tu hogar, ahí en tu sala, en tu comedor, en tu habitación, en tu estudio, donde te encuentres en este momento escuchando este mensaje, debes de saber eso. En Cristo, solamente en Él podrás dar los frutos o el mucho fruto que glorificará al Padre. Solamente ahí. No busques en otro lugar. No busques ministerios, no busques plataforma, no busques los reflectores, busca a Cristo. Busca al Señor. Y Él se encargará de hacer el resto. No busquemos una posición, no busquemos un lugar, busquemos la semejanza con el Señor. Y el Señor se encargará de hacer el resto, mis amados. Es el Señor el que promueve, es el Señor el que llama, es el Señor el que equipa, es el Señor el que capacita. ¿Por qué? Porque estamos en Él y Él en nosotros. Esto es importante porque la palabra de Dios, entonces, al permanecer en nosotros, nos llevará a tal transformación, a tal anhelo, a tal cambio en nuestras vidas, que lo único que haremos será llevar mucho fruto y el Padre será glorificado. Y me encanta esa expresión que dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre. Jesús puso énfasis en esto. Hermanos, porque si algo debemos entender y conocer, es lo que enseña Efesios 1, somos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces tú y yo somos salvados, fuimos predestinados, fuimos elegidos, fuimos atraídos de manera soberana a los pies de Cristo para la gloria del Señor. Y entonces nos está diciendo algo muy importante, en esto, tan sencillo. Es como esas veces que dices, ¿cómo quisiera conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo quisiera escuchar ese susurro apacible, ese viento apacible que escuchó Elías, donde venía la voz del Señor que le dijo? Hermanos, tan sencillo como leer esto y escuchar la voz del Señor diciendo, en esto es glorificado mi Padre. ¿Saben? Podríamos quebrarnos la cabeza, estudiar años y años teología. Pero si no entendemos esto, hermanos, es tan sencillo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, en que permanezcas en mí,
en que no te apartes, en que no te afanes, en que no dependas de tus fuerzas, sino que te tomes de mi mano y obedezcas mi palabra. En esto es glorificado mi Padre. Porque si llevamos mucho fruto, entonces, ¿qué somos, hermanos? ¿Qué somos? Dice Jesús, entonces serán así mis discípulos. Porque Jesús no hacía otra cosa más que dar la gloria al Padre. Jesús no hacía otra cosa más que buscar agradar a aquel que lo envió. Y si somos discípulos de Cristo y somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos entonces que imitarle a Él. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Todo para la gloria de su Padre. Y nosotros tenemos que vivir de la misma manera. ¿Te habías puesto a pensar cuán importante es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán importante es examinar sus palabras como las que estamos viendo hoy? Probablemente hemos leído esto tantas veces y no nos detenemos a reflexionar en lo que implica el permanecer en Él. Y luego el verso 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo ama Dios? Piénsalo por un momento, ¿cómo ama Dios? Dios ama sin reserva. Ama de una manera pura, honesta, desinteresada, de una manera perfecta. La verdadera manifestación del amor solo puede provenir de aquel que es amor, porque Dios es amor. Y dice, por supuesto, su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, así como el Padre me ama. Hermanos, Jesús dice, así yo los amo a ustedes. Nunca dudes del amor de Dios. Porque en el momento en que tú dudas, siendo hijo, por supuesto, de Cristo, siendo hijo de Dios, en el momento que tú dudas del amor de Dios por ti, es como si dudaras también del amor del Padre por Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuán importante es comprenderlo? Que el amor de Dios en Cristo Jesús es el mismo amor que el Padre tiene por su Hijo unigénito. Así nos ama, en esa magnitud, de esa manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor del Señor por ti y por mí. Ahora, el versículo 10, por supuesto, siempre hay cláusulas, hay una condición. Y no para alcanzar la salvación. Dios no nos pone condiciones para ser salvos, porque si nos pusiera condiciones para ser salvos, las salvaciones serían por obras, por cumplir la condición establecida. No. Las condiciones son para poder nosotros ser acreedores de aquello que Dios tiene para nuestras vidas, de poder recibir, alcanzar, hacer aquello para lo cual fuimos alcanzados también por Cristo. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que está diciendo aquí el texto es que tenemos que guardar sus mandamientos para entonces poder permanecer en el Señor. Esa es una de las evidencias. Y eso es una responsabilidad nuestra, hermanos. Ciertamente Dios produce así el querer complacer en nuestras vidas por su buena voluntad, pero la palabra del Señor nos está diciendo también que nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento, de buscar su presencia. Es nuestra responsabilidad, no de Dios. Él produce el deseo, pero tú y yo tenemos que levantarnos, esforzarnos para crecer en el Señor. Por eso tenemos su palabra, por eso ha sido enviado el Espíritu Santo, por eso el tanto exhortar a que nos congreguemos, a que estudiemos, a que los discipulados, etcétera, etcétera. No es solamente por un afán de mantener entretenida la iglesia, sino es para que obedezcamos los mandamientos del Señor. Porque siendo obedecidos los mandamientos del Señor, llevaremos mucho fruto, y al llevar mucho fruto, por cuanto permanecemos en la vid, el Padre recibirá la gloria. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Claro.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él nos está diciendo, así como el Padre me ama y yo los amo a ustedes, es porque yo obedezco toda su palabra y de la misma forma ustedes tienen que obedecer. Si Jesús obedeció, ¿cuánto más nosotros? Él no tenía que obedecer en términos de cumplimiento de algo, porque Él es perfecto y su obediencia era perfecta. Sin embargo, en todo nos dio testimonio. Por eso en todo nos dio ejemplo. Por eso Él también se bautizó. A Juan el Bautista le dijo, dejamos pues así que cumplamos toda justicia, porque Él tenía que identificarse con nosotros en todo. Él nos dejó ejemplo en todo, aún en la obediencia más pequeña del bajar a las aguas para ser bautizado. ¿Por qué? Porque Él en la gran comisión nos dijo, vayan, prediquen el evangelio y el que crea y sea bautizado. En otras palabras, Jesús nos dio ejemplo de lo que hay que hacer y de la misma forma nos lo está diciendo aquí. El amor del Padre permanecerá en ti, así de la misma forma mi amor, dice Cristo, por ustedes permanecerá cuando ustedes guardan mi palabra y la ponen por obra. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo. ¿Saben? Algo que experimenta la iglesia en los últimos meses es la falta de gozo. No hay paz, no hay tranquilidad, hay incertidumbre. Y en lo natural es comprensible, porque hay incertidumbre y tenemos por naturaleza temor a lo desconocido. Pero hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo aquí algo muy importante, que el gozo del Señor va a estar en nosotros cuando comprendemos y amamos su palabra, cuando la atesoramos. Está diciendo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. El gozo de Cristo, fíjense, no está diciendo para que ustedes tengan gozo, sino para que el gozo del Señor esté en nosotros. ¡Wow! Eso es algo impresionante. Y entonces nuestro gozo, pues se ha cumplido, porque nuestro gozo no está basado en emociones, sino en el gozo del Señor, porque es nuestra fuerza. Este es mi mandamiento, y con esto concluimos esta tarde, mis hermanos. Este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros, así como Jesús nos ha amado. Una de las evidencias más claras de que permaneces en la vid y de que Cristo permanece en ti, es que amarás a Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se puede imitar, el amor no se puede forzar, el amor es un fruto genuino de la comunión con Cristo. Si aún te cuesta trabajo amar a tus hermanos en el Señor, te cuesta trabajo perdonar, guardas rencor y todo ese tipo de situaciones que a veces albergamos en nuestro corazón, ve a Cristo, ve al Señor, corre a Él, abrázate del Señor y aprende de Él lo que es la humildad, el perdón y el amor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo tenemos la seguridad de nuestra salvación, pero también la seguridad de poder dar el fruto que da gloria a tu nombre. Señor, ayúdanos a permanecer cada día, Señor, en la vid, para que nosotros como pámpanos podamos dar el fruto que tú esperas de tu iglesia, el fruto que tú esperas de nuestras vidas. Y puedes hacerlo personal, hermano. Señor, yo quiero dar fruto para que tú seas glorificado en mí. Padre, ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú recibas la gloria. Y hoy hemos aprendido una manera muy clara, muy concisa, por instrucción de nuestro Maestro y Señor, de cómo podemos hacerlo, permaneciendo en tu Hijo, para que Él permanezca en nosotros y así guardemos tus mandamientos y te amemos, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser perfeccionados. Ayúdanos, Señor, a ser moldeados. Dirígenos, guíanos, para que entonces no nos perdamos, Señor, en el rumbo, sino que permanezcamos siempre en la vid verdadera. A ti te damos gloria, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes hasta su hogar. Gracia y paz.